Mi mano temblaba violentamente mientras abría mi aplicación bancaria, las lágrimas quemaban mis mejillas mientras estaba sentada sola en mi coche. «Saquen a esta mendiga», había dicho mi padre con desdén a toda la sala, su voz cargada de asco. Los ojos de mi madre evitaron deliberadamente los míos mientras la seguridad me agarraba el brazo. Mi corazón latía con fuerza contra mi pecho, sabiendo que con un solo gesto, su mundo entero se haría añicos, y nunca lo verían venir. Soy Darcy Nelson, tengo 35 años y soy la directora ejecutiva de la compañía tecnológica que mi familia considera mi pequeño pasatiempo. Esta noche, después de 5 años de distanciamiento, acepté una invitación a la gala anual de la familia Harrington, esperando que mi éxito finalmente me ganara su respeto. En cambio, estoy sentada sola en mi coche, con lágrimas quemándome las mejillas, mi mano temblando violentamente mientras abro mi aplicación bancaria. «Saquen a esta mendiga», dijo mi padre con desdén a toda la sala, su asco palpable mientras la seguridad me agarraba el brazo. Lo que él no sabe es que ahora soy dueña del mismo lugar donde celebran. Antes de continuar mi historia, déjenme saber desde dónde están viendo en los comentarios. Presionen ese botón de suscripción si quieren más historias sobre cómo mantenerse firme frente a miembros tóxicos de la familia. Creciendo en nuestra extensa finca de Connecticut, nunca me faltó comodidad material, pero la calidez era una historia completamente diferente. Nuestra casa familiar era un escaparate de riqueza en lugar de un refugio de amor. Los suelos de mármol resonaban con el sonido de los caros zapatos de cuero de mi padre mientras caminaba, analizando carteras de acciones y cerrando tratos que aumentarían la fortuna familiar. Mi padre, William Harrington, era un banquero de inversiones controlador que no exigía nada menos que la perfección de sus hijos. Su filosofía era simple, el éxito significaba seguir su plan exacto para la vida, y cualquier desviación se consideraba un fracaso. Cuando sonreía, generalmente era a un socio de negocios o a mi hermano James, nunca a mí o a mis ideas creativas. Mi madre, Eleanor, era una mujer de la alta sociedad cuya principal preocupación era mantener las apariencias. Su calendario giraba en torno a galas benéficas y almuerzos en el club de campo. Evitaba el conflicto a toda costa, lo que significaba que nunca me defendería de las críticas de padre. En cambio, apartaba la mirada, fingía no oír o cambiaba de tema a algo más agradable. James era el niño de oro que siguió perfectamente los pasos de padre. El mejor de su clase en Yale, y luego directamente a la banca de inversión. Padre resplandecía de orgullo con cada uno de sus logros, mientras que los míos pasaban desapercibidos o eran activamente desestimados. Mi hermana Amanda era diferente, pero igualmente difícil. Competía sin descanso por la aprobación de padre, lo que la hacía verme como una competencia en lugar de una aliada. Cuando padre me criticaba, ella se sumaba, pensando que eso elevaba su posición en la jerarquía familiar. La única persona que realmente me vio fue mi abuela, Elizabeth. En su estudio privado, lejos de los ojos vigilantes de mis padres, me preguntaba sobre mi interés en las computadoras y los negocios. «Ser diferente no está mal, Darcy», solía decirme. A veces, ser diferente cambia el mundo. Después de su fallecimiento cuando yo tenía 16 años, perdí a mi única aliada en la familia. A pesar de la frialdad emocional, nuestro apellido abría puertas. Los Harrington eran de dinero antiguo, con una reputación que se remontaba a generaciones. Nuestra gala anual era una tradición, una exhibición de riqueza y poder a la que políticos locales, líderes empresariales y miembros de la alta sociedad clamaban por asistir. El lugar para esta exhibición era siempre Westbrook Manor, una mansión histórica que había pertenecido a nuestra familia extendida durante generaciones. Su gran salón de baile, su imponente escalera y sus cuidados jardines eran el telón de fondo perfecto para que mi padre mostrara lo que más valoraba, estatus, riqueza y la ilusión de perfección familiar. Cuando mi prima Sophie me llamó con una invitación para la gala de este año, me sorprendí de verdad. «Todos estarán allí», dijo. Podría ser un buen momento para hacer las paces. Sophie siempre había sido amable conmigo, más como una hermana que mi hermana real. Sabía que yo había construido algo sustancial con mi compañía tecnológica, aunque el resto de la familia lo despreciara. Pasé días buscando el vestido perfecto, algo que dijera empresaria exitosa en lugar de decepción familiar. Elegí un vestido azul medianoche que era elegante sin ser llamativo. Frente al espejo, ensayé los logros.
Mencionaría casualmente los principales clientes que mi compañía había conseguido, nuestra creciente presencia internacional, el software innovador que habíamos desarrollado. Mientras conducía hacia Westbrook Manor, los recuerdos volvieron. Tardes de verano jugando al escondite en los jardines con Sophie. La Navidad en que la abuela me regaló mi primer ordenador portátil. Incluso algunos raros momentos en los que padre parecía orgulloso, como cuando gané la Feria de Ciencias Estatal en 8º grado, antes de que decidiera que mi interés en la tecnología era una pérdida de tiempo. Westbrook Manor era en sí mismo un personaje en nuestra historia familiar, la fachada de piedra caliza, los robles de 300 años que bordeaban el camino de entrada, el salón de baile donde generaciones de Harringtons habían celebrado sus triunfos. Era más que un edificio. Era la encarnación física de nuestro legado familiar. Lo que nadie sabía era cuán de cerca había estado siguiendo los negocios familiares a lo largo de los años. A pesar de haber sido excluida financieramente cuando elegí estudiar ciencias de la computación en lugar de finanzas, me había encargado de entender las propiedades, inversiones y activos de nuestra familia. El conocimiento siempre había sido mi poder. Cuando estacioné mi coche al borde de la propiedad, respiré hondo. Esta noche se trataba de mostrarles que había tenido éxito a pesar de ellos, no de demostrar que necesitaba su aprobación. Al menos eso era lo que me decía a mí misma mientras pisaba el camino de grava. El crujido familiar bajo mis tacones, a la vez reconfortante e inductor de ansiedad. En el momento en que crucé la gran entrada de Westbrook Manor, noté sutiles signos de abandono que serían invisibles para la mayoría de los invitados. Una grieta fina en una de las columnas de mármol. Tapicería ligeramente descolorida en un sofá antiguo. Pintura que había comenzado a descascararse en una esquina de la ornamentada moldura del techo. De Westbrook, recordé, había sido mantenido inmaculadamente con mi padre supervisando personalmente cada detalle de su mantenimiento. Darcy, ¿de verdad viniste? Mi prima Sophie se acercó corriendo, genuinamente feliz de verme. Su calidez contrastaba fuertemente con la de los otros parientes que me miraban con sorpresa mal disimulada. Esa es Darcy Harrington, susurró tía Patricia a tío Robert, no lo suficientemente bajo. Pensé que William dijo que no asistiría. Mi madre se acercó con la sonrisa ensayada que reservaba para las obligaciones sociales. Su abrazo fue rígido, su perfume abrumador. Darcy, querida, ese vestido es interesante. Quizás la próxima vez podríamos ir de compras juntas por algo más apropiado para un evento familiar. Antes de que pudiera responder, ya me estaba llevando hacia un grupo de parientes lejanos, desempeñando el papel de madre devota para su beneficio. Mi hija ha estado tan ocupada con su trabajo. Apenas la vemos estos días. Bebí champán y mantuve conversaciones triviales, todo mientras notaba la tensión subyacente en la sala. Los miembros del personal se movían rápidamente, pareciendo un poco agobiados. Normalmente estarían perfectamente coreografiados en estos eventos, pero esta noche sus movimientos parecían apresurados, casi ansiosos. La hija pródiga regresa. James apareció a mi lado. Copa de champán en mano, su smoking hecho a medida impecable como siempre. ¿Sigues jugando con tu pequeño pasatiempo tecnológico? ¿O finalmente te has dado cuenta de que el dinero real está en las finanzas? Mi pequeño pasatiempo acaba de firmar un contrato multimillonario con Meridian Global One, respondí, manteniendo mi voz neutral. ¿Cómo van las cosas en Harrington Investment Group? Un destello de algo cruzó su rostro antes de que fabricara una sonrisa. Padre va a anunciar una asociación importante esta noche. Algo que llevará a la compañía al siguiente nivel. Antes de que pudiera indagar más, Sophie me apartó. Escucha, probablemente debería advertirte. Tío William no estaba muy contento cuando se enteró de que te invité. De hecho, intentó desinvitarte ayer, pero le dije que la invitación ya había sido enviada. Mi estómago se encogió. Después de 5 años, nada había cambiado. ¿Por qué anuncia una asociación en la gala familiar? Eso generalmente se reserva para el evento corporativo del próximo mes. Sophie dudó. Las cosas han estado complicadas. Probablemente no debería decir más. A medida que se acercaba la cena, descubrí mi tarjeta de identificación colocada en la mesa más alejada del asiento familiar principal, escondida en un rincón con primos lejanos y sus acompañantes. Un mensaje claro sobre dónde me encontraba en la jerarquía familiar.
El tío Philip, el hermano menor de padre, que siempre había sido amable conmigo, se detuvo en mi mesa durante el primer plato. Qué bueno verte, Darcy. He oído que tu empresa tecnológica va bien. Miró a su alrededor y bajó la voz. Entre nosotros, es bueno que hayas encontrado el éxito fuera del negocio familiar. Las cosas no han sido tan sólidas como William pretende. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, padre golpeó su copa para llamar la atención, y el tío Philip se apresuró a volver a su asiento. A lo largo de la elegante cena de 5 platos, continué recopilando información. Los proveedores de catering eran nuevos, un servicio más barato que el del renombrado chef que había manejado nuestros eventos durante años. El vino, aunque todavía bueno, no era de los viñedos exclusivos en los que padre siempre había insistido. Pequeños detalles que pintaban un cuadro preocupante. Amanda se deslizó en un asiento vacío a mi lado durante el postre. Así que, hermanita, cuéntamelo todo sobre tu compañía. Padre mencionó algo sobre que trabajabas en servicio al cliente para alguna firma tecnológica. Su sonrisa era dulce, pero sus ojos eran calculadores. Fundé y dirijo la compañía, en realidad. Nos especializamos en soluciones de ciberseguridad para instituciones financieras. Mantuve mi explicación simple, sabiendo que su interés no era genuino. Qué fascinante, dijo, claramente sin encontrarlo fascinante en absoluto. Te quedarás para el gran anuncio de padre. Has salvado el negocio familiar, ¿sabes? No es que te hubiera preocupado eso, habiendo abandonado a la familia y todo. Mientras se alejaba, sentí los primeros indicios de comprensión. El negocio familiar estaba en problemas, y el anuncio de esta noche era sobre su salvación. Pensé en los signos de abandono alrededor de la finca, las medidas de reducción de costos evidentes en el catering y las bebidas. Durante el café, escuché una conversación entre padre y un hombre de aspecto distinguido que no reconocí. La asociación asegurará que el nombre Harrington continúe imponiendo respeto en la industria, decía padre. Y por supuesto, Westbrook Manor será central en nuestra nueva empresa. El hombre asintió con aprecio, observando el gran salón de baile. Es una propiedad magnífica, William. Solo su importancia histórica la hace invaluable. Un nudo se formó en mi estómago cuando comencé a sospechar lo que la asociación podría implicar. Si el negocio familiar estaba fracasando, Westbrook Manor sería uno de sus activos restantes más valiosos. Pero seguramente padre no se arriesgaría a perder la finca que había estado en nuestra familia por generaciones. A medida que se retiraban los platos de la cena y los invitados comenzaban a mezclarse de nuevo, la expectación subyacente creció. Lo que sea que padre estuviera a punto de anunciar, era claramente el punto focal de la noche, y de alguna manera sentía con certeza que revelaría exactamente cuán grave se había vuelto la situación de la familia. La luz de la araña de cristal se reflejaba en las copas de champán mientras los camareros se preparaban para el brindis que acompañaría el gran anuncio de padre. Viéndolo moverse por la sala con su encanto ensayado, me transporté a mi 17º cumpleaños, cuando le había presentado con orgullo mi primer plan de negocios. Había pasado meses investigando, creando proyecciones financieras y desarrollando un prototipo para una aplicación de seguridad simple. Mientras otros adolescentes pedían coches o vacaciones exóticas, todo lo que yo quería era su guía y quizás una pequeña inversión para ayudar a lanzar mi idea. La industria tecnológica es un patio de recreo, no una carrera, había dicho, rompiendo el plan de negocios por la mitad sin siquiera leer más allá de la primera página. Los Harrington construyen legados duraderos en finanzas, bienes raíces e inversiones, no persiguiendo tendencias digitales que serán obsoletas el próximo año. Cuando decidí especializarme en ciencias de la computación en lugar de negocios o finanzas, dejó su decepción abundantemente clara. Estás eligiendo alejarte de todo lo que construí para ti, me dijo la noche antes de que me fuera a la universidad. Al día siguiente, descubrí que había cancelado el pago de la matrícula. Mi fondo fiduciario, que se había prometido para la educación, de repente era inaccesible. Trabajé en 3 empleos mientras mantenía una carga completa de cursos. Camarera por las mañanas, soporte técnico en el campus por las tardes y desarrollo de sitios web para empresas locales por la noche. Mientras mis compañeros se unían a clubes e iban a fiestas, yo sobrevivía con 4 horas de sueño y fideos instantáneos. Mi primera startup real operaba desde un diminuto apartamento estudio donde dormía en un sofá cama.
Cuando conseguí mi primer cliente importante, un banco regional que necesitaba protocolos de seguridad mejorados, finalmente pude permitirme alquilar un pequeño espacio de oficina. Llamé a padre para compartir mi éxito, pero su secretaria dijo que no estaba disponible. Nunca devolvió la llamada. Hace 2 años, James me había llamado de la nada. Su voz carecía de su habitual condescendencia mientras preguntaba torpemente sobre el rendimiento de mi compañía. Luego vino la verdadera razón de su llamada. Necesitaba pedir dinero prestado. No una suma enorme según los antiguos estándares de nuestra familia, pero sustancial de todos modos. Me hizo jurar secreto, especialmente de padre. Transferí los fondos de inmediato, diciéndome a mí misma que era un préstamo comercial, pero nunca esperé el reembolso. Me envió un mensaje de texto genérico de agradecimiento, y no habíamos hablado desde entonces hasta esta noche. Ahora, circulando entre los invitados, recogí fragmentos de conversación que pintaban un cuadro preocupante del estado financiero de mi familia. La casa de verano de los Harrington en los Hamptons se vendió muy por debajo del valor de mercado, susurró una mujer a otra. Eleanor tuvo que renunciar a 3 juntas benéficas, dijo otra. Dice que está sobrecargada, pero todos sabemos la verdad. Padre me vio desde el otro lado de la sala, pero rápidamente desvió la mirada, volviéndose hacia un grupo de socios comerciales. James y Amanda han sido fundamentales en nuestra nueva dirección, decía lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. Todos mis hijos entienden la importancia del legado familiar. La exclusión deliberada fue intencionada. Madre me acorraló junto a la mesa de postres, su sonrisa fija, pero sus ojos ansiosos. Darcy, querida, ¿te mataría vestirte y comportarte más apropiadamente? Esta asociación es crucial para tu padre. Por favor, no hagas ni digas nada que nos avergüence. Mientras caminaba hacia el bar, una de las camareras, una mujer mayor que había trabajado en los eventos de los Harrington desde que yo era una niña, me tocó discretamente el codo. Qué bueno verla, señorita Darcy, susurró. Las cosas no son como antes. Al personal no se le ha pagado adecuadamente en meses. Su padre sigue prometiendo que el dinero llegará después del anuncio de esta noche. Sophie me encontró momentos después, con expresión preocupada. Tío William lo está apostando todo a esta asociación. La familia ha estado vendiendo activos durante 3 años, desde que la inversión en Meridian salió mal. Casi me atraganto con mi bebida. Meridian, mi compañía acababa de firmar un contrato con ellos. Tío William se negó a adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, explicó Sophie. La pérdida fue catastrófica. Esta asociación es un último recurso, pero él lo presenta como una alianza estratégica. Al otro lado de la sala, noté a un hombre observando nuestra dinámica familiar con ojos astutos. Impecablemente vestido, pero claramente no de nuestro círculo social, su mirada analítica seguía los movimientos de padre con el cálculo de un depredador evaluando a su presa. Ese es Harrison Wells, susurró Sophie, siguiendo mi mirada. El socio potencial. Es dueño de la mayor compañía de desarrollo inmobiliario de la costa este. Mi cuñado, Thomas, el esposo de Amanda, se unió a nosotros con su habitual falta de tacto. Vaya, si no es la chica de las computadoras, todavía jugando con la codificación mientras los adultos se encargan de los negocios reales. Mujeres en tecnología. Es como ver a un niño jugar con juguetes mientras finge trabajar. Sophie le lanzó una mirada de asco mientras yo mantenía la compostura. Esos juguetes construyeron mi compañía multimillonaria, Thomas. ¿Cómo va tu puesto en la firma de James? Todavía esperando esa promoción que padre te prometió. Su rostro enrojeció mientras se alejaba furioso, y Sophie contuvo una risa. Todavía es solo un vicepresidente, mientras que a James lo ascendieron rápidamente a un puesto ejecutivo. Amanda está furiosa por eso. Necesitando un momento a solas, me escabullí a la biblioteca, mi santuario de la infancia dentro de Westbrook Manor. El olor familiar de libros viejos y muebles de cuero siempre me había reconfortado. En una mesa auxiliar había una colección de fotos familiares en marcos de plata. Cogí una reunión navideña reciente por lo que parecía, y noté de inmediato que me habían excluido. Había varias fotos así, todas tomadas durante mi distanciamiento, todas cuidadosamente exhibidas para crear la narrativa de que yo no existía. Mientras volvía a colocar la foto, un documento en el escritorio me llamó la atención.
Parcialmente cubierto por otros papeles, el membrete todavía era visible, Wells Development Corporation. No debería haber mirado, pero algo me impulsó a deslizar el papel lo suficiente para leer el título, propuesta de adquisición de Westbrook Manor y propiedades circundantes. La puerta se abrió de repente, y rápidamente me alejé del escritorio. El propio Harrison Wells entró, pareciendo no sorprenderse de encontrarme allí. Usted debe ser la misteriosa tercera hija de los Harrington, dijo, su tono casual, pero sus ojos agudos. Su padre apenas la menciona. Darcy Nelson, lo corregí, usando mi nombre profesional. Dejé atrás el nombre Harrington hace algún tiempo. ¿Nelson? El reconocimiento parpadeó en sus ojos. No la misma Nelson que fundó Securited Solutions. Antes de que pudiera responder, padre apareció en la puerta, su rostro endureciéndose cuando nos vio juntos. Harrison, los invitados están reunidos para el anuncio. Darcy, esta es una conversación privada. Mientras pasaba a su lado en la puerta, me agarró el brazo con fuerza, su voz un susurro áspero. No interfieras en lo que no entiendes. Me solté el brazo. Entiendo más de lo que crees. Estás vendiendo Westbrook, ¿verdad? El momentáneo destello de pánico en sus ojos confirmó mi sospecha. Hace 6 meses, había oído rumores a través de contactos de la industria de que Westbrook Manor había sido puesto discretamente en el mercado. En ese momento, no podía creer que padre vendiera la propiedad más preciada de nuestra familia. Ahora estaba claro que no tenía otra opción. La confrontación en la biblioteca me dejó conmocionada mientras me reincorporaba a la gala. Las piezas estaban encajando, pintando un cuadro de una familia en caída libre financiera, tratando desesperadamente de mantener la ilusión de prosperidad mientras vendían su herencia pieza por pieza. Y padre estaba a punto de anunciar la venta de Westbrook Manor, el corazón del legado de los Harrington, presentándolo como una asociación triunfante. Lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo había estado observando estos acontecimientos desde lejos. Cuando Westbrook fue listado en secreto, había recibido una alerta. La propiedad histórica que albergaba mis pocos recuerdos felices de la infancia, la finca que mi abuela había amado, estaba a punto de ser dividida en condominios de lujo por la compañía de desarrollo de Harrison Wells, a menos que alguien interviniera para preservarla. El gran salón de baile se quedó en silencio mientras padre golpeaba su copa de cristal con una cuchara de plata. Su presencia imponente, una habilidad perfeccionada durante décadas de negocios, atrajo todas las miradas de la sala. De pie, alto en su smoking a medida, presentaba la imagen de éxito y confianza que lo había definido a lo largo de su vida. Distinguidos invitados, queridos miembros de la familia, comenzó, su voz llegando a cada rincón del salón de baile. Durante 6 generaciones, el nombre Harrington ha sido sinónimo de excelencia, integridad y visión estratégica en el mundo de los negocios. Me paré en la parte de atrás de la sala, los latidos de mi corazón acelerándose mientras anticipaba lo que estaba por venir. Madre y mis hermanos flanqueaban a padre a cada lado. Un frente familiar unificado que me excluía deliberadamente. Esta noche celebramos no solo nuestra orgullosa herencia, sino un nuevo y emocionante capítulo en el legado de los Harrington. Un capítulo que asegurará la prominencia de nuestra familia para las generaciones venideras. Su sonrisa ensayada no revelaba nada de la desesperación que ahora sabía que se escondía debajo. Un verdadero legado familiar, continuó, se construye apoyando esfuerzos valiosos que crean un valor duradero. Requiere reconocer la oportunidad y tener el coraje de evolucionar con los tiempos cambiantes. La ironía de sus palabras no pasó desapercibida para mí. Este era el mismo hombre que había ridiculizado mi previsión sobre la industria tecnológica, que había desestimado la innovación digital como una tendencia pasajera mientras se aferraba a modelos de negocio obsoletos que finalmente le habían fallado. Me complace anunciar una asociación especial entre Harrington Investment Group y Wells Development Corporation. Juntos, transformaremos esta propiedad histórica en un exclusivo complejo residencial y comercial que honra su herencia mientras abraza el futuro. Jadeos y murmullos recorrieron la multitud. Aunque lo estaba presentando como una asociación, cualquiera con perspicacia para los negocios podía leer entre líneas. Esto no era una colaboración. Era una venta disfrazada de empresa conjunta. Harrison Wells y yo compartimos la visión de preservar la esencia de Westbrook Manor mientras maximizamos su potencial. Padre hizo un gesto hacia Harrison, quien asintió cortésmente desde su posición cerca del frente de la multitud.
La familia Harrington mantendrá una participación significativa en esta nueva y emocionante empresa. Una participación significativa probablemente significaba un pequeño porcentaje, y quizás los derechos de nombre, nada más. La mansión donde generaciones de nuestra familia habían celebrado hitos se convertiría en apartamentos de lujo y tiendas boutique con el nombre Harrington adjunto simplemente como una herramienta de marketing. Mientras los aplausos llenaban la sala, sentí una oleada de determinación. Esta podría ser mi única oportunidad de hablar con padre antes de que se finalizara el trato. Me abrí paso entre la multitud mientras él aceptaba felicitaciones, esperando un momento en que estuviera relativamente solo. Padre, ¿podría hablar contigo en privado?, pregunté, manteniendo mi voz baja y respetuosa, a pesar de la ira que hervía bajo la superficie. Apenas me miró. Este no es el momento, Darcy. Estoy en medio de importantes discusiones de negocios. Es sobre Westbrook. Tengo información que deberías saber antes de finalizar este trato. Su expresión se endureció. ¿Qué sabrías tú de negocios reales? Has estado jugando a ser empresaria con tus pequeños programas de computadora mientras yo he estado gestionando un imperio corporativo. Varios invitados cercanos se giraron para observar nuestra interacción, sintiendo el conflicto. Persistí, bajando aún más la voz. Mi compañía ha crecido sustancialmente. De hecho, recientemente conseguimos un contrato con Meridian Global. Ante la mención de Meridian, la compañía cuya inversión aparentemente había desencadenado el declive financiero de los Harrington, el rostro de padre se sonrojó de ira. Siempre buscando atención, ¿verdad? ¿Estás aquí para pedir limosna ahora que te has enterado de nuestra nueva empresa? ¿Pensaste que podrías reclamar una parte después de abandonar tus responsabilidades familiares? Su voz se había elevado, atrayendo más atención. James y Amanda intercambiaron sonrisas burlonas mientras madre examinaba estudiosamente su copa de champán, negándose a mirarme a los ojos. No necesito limosnas, dije con calma. Mi compañía está valorada en más de $200 millones. Simplemente quería discutir el futuro de Westbrook. Los ojos de padre brillaron con una peligrosa combinación de incredulidad e ira. ¿200 millones? ¿Tú? ¿Esperas que crea que tu pequeño pasatiempo vale tanto? Siempre exagerando, siempre suplicando validación y atención. La sala se había vuelto incómodamente silenciosa mientras más invitados se giraban para ver la confrontación. Harrison Wells observaba con indisimulado interés. No estoy suplicando por nada, mantuve, luchando por mantener mi voz firme. Solo quería hablar sobre alternativas a la venta de Westbrook a los desarrolladores. La compostura de padre se hizo añicos por completo. Saquen a esta mendiga de mi vista, escupió lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Seguridad, acompañen a mi hija fuera. No es bienvenida en este evento familiar. 2 guardias de seguridad se materializaron a mi lado, uno agarrando mi brazo firmemente. La sala estaba absolutamente en silencio ahora, cientos de ojos observando mi humillación. Madre se dio la vuelta por completo mientras James le susurraba algo a Amanda que la hizo reír disimuladamente detrás de su mano. Tío William, esto es ridículo. Sophie dio un paso adelante, con el rostro sonrojado de ira. Darcy tiene todo el derecho de estar aquí. Mantente fuera de esto, Sophie, espetó padre. Esto es un asunto de familia. Darcy es familia, protestó ella. Pero su padre la apartó suavemente. Los guardias de seguridad me llevaron a través de la multitud atónita, pasando por parientes lejanos y socios comerciales que acababan de presenciar mi humillación pública. La mortificación me quemó como ácido, las lágrimas amenazando con derramarse a pesar de mi determinación por mantener la dignidad. Afuera, en el aire fresco de la noche, tropecé hacia mi coche, los guardias de seguridad observando hasta que estuve fuera de la propiedad. Dentro del vehículo, la presa se rompió. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras 5 años de distanciamiento, décadas de rechazo y la herida fresca de la humillación de esta noche se abatían sobre mí. Mis manos temblaban violentamente mientras abría mi aplicación bancaria, la interfaz familiar borrosa a través de mis lágrimas. El banner de notificación en la parte superior de la pantalla decía, procesado, adquisición de Westbrook Manor completa. Hace 3 meses, cuando confirmé que Westbrook estaba secretamente en venta, había creado una sociedad instrumental para hacer una oferta a través de intermediarios.
Mis representantes habían negociado directamente con el banco que tenía los préstamos cada vez más gravosos contra la propiedad, evitando a padre por completo. La venta se había finalizado esta mañana, pero el banco había acordado retrasar la notificación a los Harrington hasta mañana como cortesía profesional. Padre acababa de anunciar una asociación que nunca podría suceder. Había vendido una propiedad que ya no le pertenecía, y no tenía idea de que la mendiga que había echado era ahora su casera. La revelación me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Era dueña de todo lo que estaban celebrando. El salón de baile donde padre acababa de humillarme, los jardines donde madre había organizado sus fiestas, la biblioteca donde James y Amanda habían tramado su ascenso en el negocio familiar. Todo ahora me pertenecía. Una compleja tormenta de emociones surgió en mí. Rabia por años de desprecio y la humillación pública de esta noche. Vindicación de que mi pequeño pasatiempo me había dado el poder de salvar el patrimonio de nuestra familia cuando ellos no pudieron. Dolor por las relaciones familiares que quizás nunca sanarían, y una innegable sensación de poder sabiendo que con una llamada telefónica podría hacer que toda su celebración se derrumbara a su alrededor. La elección ante mí era clara. Podía irme, dejando que descubrieran la verdad mañana cuando el banco les notificara, o podía regresar y enfrentarlos con la realidad de su situación. Podía alejarme de la dinámica familiar tóxica para siempre, o podía forzarlos a reconocerme por fin. Mi dedo se cernía sobre los contactos de mi teléfono, lista para llamar a mi chofer para que me llevara a casa. Entonces, las palabras de padre resonaron en mi mente. Saquen a esta mendiga. Después de toda una vida buscando su aprobación, de esperar solo una fracción del reconocimiento que prodigaba a James, así era como me veía, como alguien inferior a él, alguien para ser descartado y despreciado. Arranqué el coche, tomé una decisión y saqué mi teléfono. Taylor, soy Darcy, dije cuando mi asistente ejecutiva respondió. ¿Está todo finalizado con la adquisición de Westbrook? Todos los documentos se procesaron esta mañana, confirmó Taylor. La transferencia de la propiedad está completa. El banco acordó notificar a los propietarios anteriores mañana, como se solicitó. Mis manos se estabilizaron mientras agarraba el volante. ¿Y nuestra posición legal es clara? ¿No hay forma de impugnar la venta? Absolutamente ninguna. Los préstamos estaban en mora. El banco tenía plena autoridad para vender, y nuestra oferta fue limpia. Recuerda por qué lo compraste, Darcy. Dijiste que era para preservar la historia de tu familia, no para usarlo como palanca. El suave recordatorio de Taylor me hizo dudar. Cuando descubrí por primera vez que Westbrook estaba en venta, mi motivación había sido la preservación. La mansión había sido el escenario de mis pocos recuerdos felices de la infancia, especialmente el tiempo que pasé con mi abuela. No podía soportar la idea de que fuera demolida o dividida en condominios de lujo. Tienes razón, reconocí. Esto no se trata de venganza. Se trata de protección. Después de terminar la llamada, respiré profundamente varias veces, recomponiéndome. Me apliqué maquillaje fresco, arreglando las manchas de rímel en mis mejillas. El reflejo en mi espejo retrovisor mostraba a una mujer que se había construido a sí misma desde la nada, que se había ganado cada onza de su éxito. No necesitaba suplicar la validación de personas que nunca me habían apoyado. Salí de mi coche con determinación, no con ira. En la entrada, los mismos guardias de seguridad que me habían escoltado fuera parecían incómodos cuando me acerqué. Señora, lo siento, pero el señor Harrington nos ha instruido que no le permitamos volver a entrar. Entiendo que están haciendo su trabajo, dije, abriendo mi bolso. Sin embargo, ha habido un desarrollo significativo. Le entregué una tarjeta de visita y un documento doblado. Ahora soy la propietaria legal de Westbrook Manor. Pueden verificar esto con el administrador de la finca, el señor Phillips. Los ojos del guardia de seguridad se abrieron de par en par mientras leía el documento que resumía la transferencia de propiedad. Tendré que confirmar esto, señora. Por supuesto. Habló en voz baja por su radio, y minutos después, el señor Phillips, que había administrado la finca durante 20 años, se apresuró hacia nosotros. Su expresión pasó de la confusión al shock mientras le explicaba la situación y le mostraba la documentación legal. Esto es inesperado, señorita Harrington, dijo, escaneando los papeles. Pero parece estar en orden.
La propiedad es, de hecho, suya. Gracias, señor Phillips. Planeo dirigirme a la reunión en el interior. ¿Me acompañaría? Con el administrador de la finca a mi lado, y los guardias de seguridad ahora deferentes, volví a entrar en Westbrook Manor. La gala todavía estaba en pleno apogeo, con padre en el centro del salón de baile levantando un brindis por la nueva asociación con Harrison Wells. Ambos hombres sostenían copas de champán, sus expresiones triunfantes mientras los fotógrafos capturaban el momento para las páginas de sociedad. La sala se silenció cuando los invitados notaron mi regreso. El rostro de padre se oscureció de furia al verme caminar con confianza hacia el centro del salón de baile, con el señor Phillips a mi lado. Antes de que pudiera hablar, me dirigí a la sala con una voz clara y firme. Damas y caballeros, me disculpo por la interrupción. Ha habido un malentendido con respecto al anuncio de esta noche. Padre se acercó a mí, su voz un susurro amenazante. ¿Seguridad? Creí haber sido claro. El señor Phillips intervino. Señor, ha habido un desarrollo del que debería estar al tanto. Continué, dirigiéndome a la multitud. La asociación que se celebra esta noche entre Harrington Investment Group y Wells Development no puede proceder como se anunció. La razón es simple. Westbrook Manor ya no es propiedad de la familia Harrington. Murmullos recorrieron la audiencia. La copa de champán de madre se congeló a medio camino de sus labios mientras James y Amanda intercambiaban miradas alarmadas. A las 9 de esta mañana, Westbrook Manor y la finca circundante fueron adquiridos por Nelson Technologies, mi compañía. La asociación que están celebrando es conmigo. Padre se abalanzó hacia adelante, su rostro contorsionado por la rabia. Esto es absurdo. Un intento desesperado de llamar la atención. Quizás debería consultar con el First National Bank, sugerí con calma. Finalizaron la venta esta mañana debido a los préstamos en mora contra la propiedad. Acordaron retrasar la notificación hasta mañana como cortesía profesional, pero la transferencia está completa. Harrison Wells dio un paso adelante, su expresión curiosa en lugar de enojada. Usted es Darcy Nelson, directora ejecutiva de Securited Solutions. Lo soy. Se volvió hacia padre, su tono enfriándose considerablemente. William, nunca mencionaste que tu hija era Darcy Nelson. Su compañía de ciberseguridad es una de las más innovadoras de la industria. El color había desaparecido del rostro de padre mientras la realidad de la situación comenzaba a hundirse. Madre se dejó caer en una silla cercana mientras James sacaba su teléfono, presumiblemente para verificar mis afirmaciones. Tengo la documentación aquí, dije, sosteniendo una carpeta. Westbrook Manor ahora pertenece a Nelson Technologies. Mi compañía está actualmente valorada en aproximadamente 10 veces lo que queda de Harrington Investment Group. El revuelo que esto creó fue inmediato. Los socios comerciales que habían estado felicitando a padre momentos antes ahora me miraban con nuevo interés. La mendiga que había echado ahora controlaba no solo el lugar, sino una compañía que valía mucho más que su empresa en quiebra. Esto es algún tipo de truco, fanfarroneó padre, pero la convicción se había desvanecido de su voz. Ningún truco, le aseguré, abriendo la carpeta. Solo negocios. El tipo que me enseñaste a respetar, aunque quizás no de la manera que pretendías. James se acercó, con el teléfono en la mano, su expresión una mezcla de shock y cálculo. El banco lo confirma, le dijo en voz baja a padre. Ella es dueña de Westbrook. La vindicación fue profunda. Después de años de desprecio, y la humillación pública de esta noche, ver el reconocimiento amanecer en sus ojos fue una satisfacción que nunca había conocido. La familia que me había etiquetado como un fracaso, una mendiga, ahora se encontraba en un edificio de mi propiedad, rodeada de invitados que estaban reevaluando rápidamente todo lo que creían saber sobre la dinámica de poder de los Harrington. Harrison Wells rompió el incómodo silencio. Señorita Nelson, estaría muy interesado en discutir posibles colaboraciones entre nuestras compañías. Quizás podríamos concertar una reunión la próxima semana. Estaría encantada de que mi asistente contactara al suyo, respondí profesionalmente. Aunque debo mencionar que mi visión para Westbrook difiere significativamente de lo que se discutió esta noche. No tengo intención de desarrollar esta propiedad en condominios o espacio comercial. Padre finalmente encontró su voz de nuevo.
No puedes simplemente entrar aquí y perturbar arreglos que han estado meses en preparación. Harrington Investment Group tiene contratos, compromisos. Cualquier contrato legítimo será honrado, le aseguré. Pero Westbrook Manor no será parte de ningún acuerdo de desarrollo. Esta finca ha estado en nuestra familia extendida por generaciones, y tengo la intención de preservarla. Madre se acercó vacilante, su máscara social firmemente en su lugar, pero la tensión se notaba alrededor de sus ojos. Darcy, querida, quizás deberíamos discutir esto en privado, como familia. Eso habría sido preferible, estuve de acuerdo. Desafortunadamente, padre eligió hacer público nuestro asunto familiar cuando hizo que la seguridad me sacara de las instalaciones. Me dirigí a la sala de nuevo. Me disculpo por la interrupción de las festividades de la noche. La gala puede continuar, por supuesto. Westbrook Manor les da la bienvenida a todos como mis invitados. El sutil énfasis en Miss no pasó desapercibido para nadie en la sala. Mientras los invitados atónitos comenzaban a hablar entre ellos, creando un zumbido de conversación por todo el salón de baile, padre me agarró del codo y me llevó hacia un rincón tranquilo. Su ira pública se había transformado en algo más controlado, pero igualmente peligroso. Sea cual sea el juego al que estás jugando, se detiene ahora, siseó, su rostro a centímetros del mío. Has dejado claro tu punto. Has avergonzado a la familia frente a todos los que importan en nuestro círculo social. ¿Es eso lo que querías, humillarnos? Es interesante que lo veas como humillación, respondí, quitando su mano de mi brazo. Cuando me hiciste echar antes, ¿no fue con la intención de humillarme? Su estrategia cambió instantáneamente, su expresión suavizándose en algo que se parecía a la preocupación paternal. Darcy, siempre has sido demasiado sensible. Quizás reaccioné con demasiada dureza antes, pero elegiste un momento inapropiado para discutir asuntos de negocios. Como yo lo veo, continué, impasible ante su manipulación, simplemente corregí un error de hecho en tu anuncio. No puedes vender o desarrollar una propiedad que no posees. Si realmente construiste esta compañía que dices que es tan exitosa, entiendes las negociaciones comerciales. Todo es flexible. Podemos llegar a un acuerdo que nos beneficia a ambos. Su tono sugería que me estaba haciendo un favor al ofrecerse a negociar. Cualquier acuerdo deberá pasar por los canales adecuados. Mi equipo legal y mis ejecutivos estarán encantados de reunirse con los representantes de Harrington Investment Group la próxima semana. James se acercó, su burla anterior reemplazada por un pánico apenas disimulado. Darcy, sé razonable. No puedes simplemente llegar y tomar el control de los activos familiares sin discutirlo. Compré Westbrook Manor a través de canales legítimos del banco que tenía sus préstamos en mora. No había nada que discutir. Lo miré fijamente a los ojos. Por cierto, todavía estoy esperando el reembolso del préstamo que solicitaste hace 2 años. Quizás deberíamos discutir eso. Palideció ligeramente, mirando a padre. Eso fue un asunto privado. Tantos asuntos privados en esta familia, observé. Problemas financieros privados, ventas de propiedades privadas, desdén privado por el miembro de la familia que eligió un camino diferente. Mi hermana Amanda se apresuró, su expresión una extraña mezcla de ira y amabilidad calculada. Darcy, siempre hemos sido cercanas, ¿verdad? Incluso a través de los desacuerdos. Las hermanas deben permanecer unidas. La audacia de su afirmación era casi risible. ¿A qué hermana te refieres? La que les dijo a mis amigos de la universidad que estaba tomando medicación psiquiátrica cuando elegí la tecnología en lugar de las finanzas, o la que accidentalmente derramó vino en mi portátil la noche antes de mi primera presentación a inversores. Tuvo la decencia de parecer momentáneamente avergonzada antes de recuperarse. Éramos jóvenes. Las dinámicas familiares son complicadas. Lo importante es que somos familia, y la familia se mantiene unida. Madre finalmente rompió su silencio, aunque su preocupación estaba predeciblemente fuera de lugar. ¿Qué pensará todo el mundo? El nombre Harrington será arrastrado por el fango. La vergüenza de que nuestros asuntos financieros queden expuestos así. No he expuesto nada, señalé. Padre anunció un trato que involucraba una propiedad que ya no poseía. Esa fue su elección, no la mía. El tío Philip se acercó, su expresión más curiosa que preocupada.
Movimiento impresionante, Darcy. Siempre dije que tenías la mente más aguda de la familia. ¿Qué pasará con el personal actual? Algunas de estas personas han trabajado aquí durante décadas. Su pregunta fue la primera preocupación genuina que alguien había expresado por alguien que no fueran ellos mismos. Todo el personal actual conservará sus puestos con una compensación y beneficios mejorados, le aseguré. A diferencia de algunos, valoro la lealtad y el trabajo duro. Padre se erizó ante la insinuación. Siempre he compensado al personal de manera justa. ¿Es por eso que no se les ha pagado adecuadamente en meses?, pregunté. Otro asunto que planeo abordar de inmediato. Harrison Wells se materializó al borde de nuestro círculo familiar, observando la dinámica con la astuta evaluación de un hombre de negocios que se había encontrado con innumerables dramas familiares en su carrera. Señorita Nelson, estaría muy interesado en escuchar su visión para Westbrook. Si bien respeto los asuntos familiares, el potencial comercial de esta propiedad sigue siendo considerable. Antes de que padre pudiera interponerse, me volví para dirigirme directamente a Wells. Señor Wells, aprecio su interés. Mi visión para Westbrook implica la preservación en lugar del desarrollo, pero estaría encantada de discutir posibles colaboraciones en otros proyectos. Mi compañía ha estado considerando expandirse a la tecnología de edificios inteligentes seguros. Las cejas de Wells se alzaron con interés. Ese es un mercado emergente con un potencial tremendo. Agradecería esa conversación. Me entregó su tarjeta personal, ignorando deliberadamente el intento de padre de insertarse en el intercambio. La constatación de que los socios comerciales ahora se acercaban directamente a mí en lugar de pasar por él claramente estaba afectando duramente a padre. Para un hombre cuya identidad estaba completamente envuelta en su perspicacia para los negocios y su posición social, este cambio representaba más que una pérdida financiera. Era una alteración completa de la dinámica de poder que había controlado durante décadas. Me disculpé del corrillo familiar y me acerqué al personal que observaba el drama que se desarrollaba con indisimulada preocupación. Dirigiéndome al mayordomo principal que había servido a nuestra familia durante más de 30 años, dije, señor Rivera, por favor informe a todo el personal que sus puestos están seguros y que cualquier salario pendiente se pagará en su totalidad para el final de la semana. Me gustaría reunirme con los jefes de departamento mañana por la mañana para discutir las operaciones en el futuro. El alivio en su rostro fue evidente. Gracias, señorita Harrington. El personal estará muy agradecido. Nelson, corregí suavemente. Darcy Nelson. Volviendo a dirigirme a la reunión, hablé lo suficientemente claro como para que todos me oyeran. Quiero agradecer a todos por su paciencia durante este desarrollo inesperado. La gala continuará según lo planeado. Mañana, Westbrook Manor comienza un nuevo capítulo, uno que honra su historia mientras asegura su futuro. Padre hizo un último intento desesperado por recuperar el control, dando un paso adelante con la presencia autoritaria que había dominado las salas de juntas durante décadas. El negocio familiar de los Harrington continuará sus operaciones según lo planeado. Este pequeño contratiempo con respecto a Westbrook no afecta nuestra estrategia comercial más amplia. Lo miré fijamente a los ojos. Me llamaste mendiga en esta sala. Me hiciste sacar físicamente de lo que creías que era tu propiedad. Ahora soy dueña de la sala, y tú permaneces solo con mi permiso. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, una verdad tan cruda que ni siquiera padre pudo articular una respuesta. Por primera vez en mi vida, vi algo que nunca había presenciado en los ojos de William Harrington, incertidumbre. El hombre que siempre había tenido una respuesta, que siempre había controlado la narrativa, se encontró sin palabras. Madre parecía afligida, James furioso y Amanda calculadora, todos ellos de repente conscientes de su completa dependencia de mis decisiones. La familia que me había desterrado ahora se encontraba a mi merced, un giro que ninguno de ellos había imaginado posible. Con tranquila dignidad, me alejé de ellos, aceptando las felicitaciones de socios comerciales que estaban ajustando rápidamente su comprensión de dónde residía ahora el poder. La sensación no era meramente de vindicación, sino de liberación, una ruptura de cadenas que había llevado desde la infancia. Ya no mediría mi valía por su aprobación. Ya no buscaría la validación de aquellos que nunca me habían visto de verdad. Mientras salía a la terraza por un momento a solas, el aire fresco de la noche acarició mi rostro.
Las estrellas brillaban sobre los jardines donde había jugado de niña, donde la abuela me había dicho que podía ser cualquier cosa que quisiera si me mantenía fiel a mí misma. Por primera vez, entendí completamente lo que había querido decir. El verdadero poder no provenía de controlar a otros o acumular riqueza, sino de reclamar tu propio camino y mantenerte firmemente en tu verdad. Pasaron 6 meses, trayendo cambios dramáticos a Westbrook Manor y a mi vida. La finca que una vez había simbolizado mi exclusión de la familia se había transformado en un lugar de sanación personal y propósito profesional. El ala este, anteriormente utilizada solo para almacenamiento y alojamiento ocasional de invitados, ahora albergaba una incubadora tecnológica de última generación para jóvenes desfavorecidos. Adolescentes de entornos similares al que yo había creado para mí misma, sin apoyo familiar ni recursos financieros, venían a Westbrook para aprender codificación, emprendimiento y habilidades empresariales. Ver sus ojos iluminarse cuando lanzaban con éxito su primera aplicación o conseguían su primer cliente me traía una alegría que ninguna adquisición empresarial me había dado jamás. Fiel a mi palabra, había mantenido a todo el personal leal, muchos de los cuales habían sido testigos de mi infancia y me habían apoyado en silencio incluso cuando mi familia no lo hizo. El señor Rivera, el mayordomo principal que me había pasado galletas a escondidas cuando padre me enviaba a mi habitación sin cenar, ahora supervisaba la finca con renovado orgullo. Los jardineros que me habían enseñado los nombres de las plantas cuando madre estaba demasiado ocupada con sus obligaciones sociales, ahora eran mentores de los estudiantes de la incubadora en el proyecto de jardín sostenible. El negocio familiar requirió decisiones más difíciles. Después de que exhaustivas auditorías revelaran años de mala gestión financiera y varios esquemas de evasión fiscal potencialmente ilegales, inicié una reestructuración completa. Harrington Investment Group continuaría, pero con prácticas éticas y operaciones transparentes. Varios miembros de la junta directiva renunciaron en protesta, pero los que se quedaron reconocieron que los cambios eran necesarios para la supervivencia. Mi relación con los miembros individuales de la familia evolucionó de maneras inesperadas. La prima Sophie se convirtió en una verdadera amiga y aliada, uniéndose finalmente a la junta directiva de mi fundación sin fines de lucro. Su genuina alegría por mi éxito y su apoyo inquebrantable durante el periodo de transición demostraron que algunos lazos familiares valían la pena preservarlos. Los intentos de reconciliación de madre fueron torpes pero persistentes. Al principio, se centró por completo en las apariencias, preocupada solo por lo que la gente diría sobre los cambios familiares. Pero a medida que pasaban los meses, vislumbré momentos de genuino remordimiento. Durante un almuerzo privado en el jardín que una vez había supervisado con control férreo, confesó entre lágrimas, debería haberte defendido. Siempre vi tu potencial, pero tenía demasiado miedo de la desaprobación de tu padre para decir algo. No era la plena responsabilidad que había esperado, pero era un comienzo. Nuestra relación nunca sería el cálido vínculo madre-hija que había anhelado de niña, pero estábamos estableciendo una tentativa conexión adulta basada en un cauto respeto. Padre presentó el mayor desafío. Su ira inicial dio paso a intentos calculados de recuperar el control, luego a un reconocimiento a regañadientes de mi perspicacia para los negocios. Luchaba visiblemente por trabajar bajo mi autoridad, a menudo abandonando las habitaciones en lugar de aceptar mis directrices. Durante una reunión de la junta particularmente difícil, explotó. Yo construí el legado de esta familia. No tienes derecho a desmantelar todo lo que cree. No estoy desmantelando nuestro legado, respondí con calma. Lo estoy salvando de la destrucción a la que tus prácticas lo estaban llevando. La elección es simple. Adáptate a los estándares éticos de negocio o retírate con dignidad. De cualquier manera, la compañía sigue adelante. El padre que había definido mi valía por su estrecha definición de éxito ahora tenía que enfrentarse a una hija que había triunfado más allá de su imaginación, sin su plan y a pesar de sus obstáculos. Fue un ajuste de cuentas para el que ninguno de los dos se había preparado del todo. James tardó más de lo que esperaba en adaptarse. Su identidad había estado tan completamente ligada a ser el heredero aparente de padre que mi repentina autoridad amenazaba todo su autoconcepto. Nuestro avance llegó inesperadamente durante una noche tardía en la oficina, revisando propuestas de adquisición. Nunca entendí por qué te fuiste, admitió después de su tercera taza de café. Pensé que estabas loca por rechazar todo lo que padre nos ofrecía. Te ofreció todo a ti, corregí. A mí me ofreció aceptación condicional si me convertía en otra persona. James miró fijamente su café. Hizo lo mismo conmigo,
solo que de diferentes maneras. El papel del niño de oro viene con esposas de oro. Por primera vez, hablamos como iguales, reconociendo las diferentes maneras en que las expectativas de nuestro padre habían moldeado y, a veces, deformado nuestras elecciones. Quizás lo más sorprendente fue la evolución de Amanda. Después de varios meses de hostilidad transparente, seguidos de halagos obviamente insinceros, finalmente se me acercó con una vulnerabilidad inesperada. Fui horrible contigo, admitió durante un raro momento privado. Pensé que la aprobación de padre era un juego de suma cero. Si tú obtenías algo, habría menos para mí. Su disculpa genuina abrió la puerta a una relación que nunca habíamos tenido de niñas. Aunque nunca seríamos mejores amigas, desarrollamos un respeto mutuo que permitía una comunicación honesta. Mi propio viaje de sanación resultó más complejo de lo que anticipé. La vindicación de demostrar mi valía a mi familia proporcionó una satisfacción temporal, pero no llenó el vacío más profundo que su rechazo había creado. La verdadera sanación vino a través de la terapia, grupos de apoyo para adultos con trauma familiar y la construcción de conexiones genuinas con personas que me valoraban por mí misma en lugar de por mis logros o mi apellido. Creé una familia por elección entre amigos, mentores y colegas que celebraban mis éxitos sin competencia y me apoyaban en los desafíos sin juzgarme. Taylor, mi asistente ejecutiva, que se había convertido en una amiga de confianza, a menudo me recordaba que mantuviera la perspectiva cuando las presiones comerciales aumentaban. El éxito de tu compañía no curó tus heridas, observó una noche mientras revisábamos los informes trimestrales. Simplemente te dio los recursos para finalmente abordarlas adecuadamente. Tenía razón. El éxito financiero me había dado poder, pero la sanación requería vulnerabilidad. La niña pequeña que había buscado desesperadamente la aprobación de su padre todavía existía dentro de mí, pero ya no dirigía mis decisiones. Podía reconocer su dolor sin dejar que determinara mi futuro. La lección más profunda surgió gradualmente. El verdadero valor nunca proviene de la validación externa, ni de los padres, ni de los hermanos, ni siquiera del espectacular éxito empresarial. El valor proviene de vivir auténticamente, de crear en lugar de destruir, de levantar a otros en lugar de elevarte a ti mismo a expensas de ellos. La familia que me había etiquetado como una mendiga me había dado sin querer mi mayor regalo, la necesidad de encontrar mi propio camino. Al buscar controlarme, me habían liberado para descubrir fortalezas que quizás nunca habría encontrado en los cómodos confines de su aprobación. El perdón no llegó como un regalo para ellos, sino como una liberación para mí. No perdoné para absolverlos de su responsabilidad, sino para liberarme del peso del resentimiento. La ira que una vez había alimentado mi impulso por el éxito se transformó gradualmente en la determinación de crear algo significativo con el poder que ahora tenía. 6 meses después de aquella fatídica noche de gala, me senté sola en el jardín de rosas de Westbrook, el lugar favorito de mi abuela en la propiedad. El sol poniente bañaba las paredes de piedra caliza con una luz dorada, mientras los estudiantes de la incubadora tecnológica reían en algún lugar a lo lejos. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente en casa en este lugar que había sido testigo de generaciones de la historia de mi familia. La mansión que una vez había representado mi exclusión ahora encarnaba la posibilidad, no solo para mí, sino para jóvenes que, como yo, necesitaban que alguien les dijera que su camino diferente podría cambiar el mundo. La dulce satisfacción de la vindicación había evolucionado hacia algo mucho más significativo, la tranquila alegría de la creación y la renovación. ¿Alguna vez has tenido que demostrar tu valía a miembros de tu familia que desestimaron tus sueños? Comenta abajo con tu historia. Me encantaría escuchar cómo manejaste ese desafío y qué aprendiste de él. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar escuchar que su valía no está determinada por la aprobación familiar. Gracias por escuchar mi viaje y recuerda que a veces nuestra mayor fortaleza proviene del mismo rechazo que una vez nos causó dolor.